Esta es la historia de el payaso que no moría jamás. Seguramente te preguntaste por qué te da miedo cada vez que ves un payaso. ¿Sentís escalofríos o algo de incomodidad? Lo primero que podemos decirte es que no estás solo, no estás sola. Son muchas las personas que ante un payaso de cara pintada, que debería divertir, no sienten otra cosa más que temor, disgusto, tristeza o peor aún, fobia. Y la pregunta es ¿por qué? Una de las respuestas podría estar en su origen. Desde la antigüedad, los juglares y bufones eran personajes de dudosa reputación, que estaban en las cortes solamente para hacer reír a los monarcas y a los personajes importantes, a costa de su propio sufrimiento físico y de las burlas sobre él. Así quedaron en el inconsciente colectivo como figuras lamentables y un poco resentidas. Los payasos siempre han tenido un lado oscuro. Después de todo, se trata de personajes que reflejan a la sociedad. Además, los académicos señalan que su comedia deriva de su apetito voraz por la comida, el sexo, la bebida o su comportamiento maníaco. El payaso, con su expresión de humor pintada, imita la gama de sentimientos que se supone debemos sentir e insiste en que riamos cuando tal vez no queremos hacerlo. La situación se vuelve incómoda, en el mejor de los casos, y aterradora, en el peor. Pero hagamos un poco de historia y viajemos al año 1884. En Buenos Aires funcionaron los primeros circos. Venían payasos, trapecistas y actores de todas partes del mundo. Triunfaron en un montón de lugares de nuestro país. Varios circos característicos que quedaron para siempre en la historia de los argentinos. En esa época, como ahora, había muchos muertos y monstruos que visitaban por las noches. Sin embargo, en esa época, como ahora, siempre había alguien que decía: hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Hay que tenerle miedo a los vivos. Por ejemplo, a uno de los peores asesinos seriales de México. Lo apodaban el Chalequero. Se llamaba Francisco Guerrero. Fue uno de los primeros asesinos en serie del que se tiene registro en México. Fue acusado de matar a más de 20 personas entre 1880 y 1888. Cuenta la leyenda que en 1884, nadie sabe cómo, el Chalequero llegó a Buenos Aires y uno de sus asesinatos lo cometió cerca del circo. Uno de los payasos que venía, quién sabe de dónde, sin documentos, sin ninguna identificación, habría sido alcanzado por el Chalequero y habría muerto en sus manos. Tenía una manera de matar bastante particular. El Chalequero, este asesino mexicano, primero cortaba la boca de sus víctimas a los costados de sus comisuras, transformando una boca tamaño natural en una gran boca. Después les cortaba la lengua. Finalmente los degollaba. La historia dice que el Chalequero tomó la identidad de uno de los payasos de uno de los circos. Copió su maquillaje, le robó la ropa y a partir de ese momento fue el payaso de Chaleco, uno de los primeros satanistas y adoradores del ocultismo. El Chalequero, este falso payaso, realizaba sacrificios humanos una vez por mes. Muchos asesinatos de esa época, 1880, 1890 en Buenos Aires,
Se le adjudicaron a diferentes accidentes y a otros asesinos seriales, pero muy pocos se relacionaron con el chalequero, este asesino mexicano que estaba en nuestro país. Había un denominador común en muchas de las víctimas de la época: asesinados o asesinadas después de que les cortaran el cuello y con las cicatrices al costado de las comisuras. Ese era el patrón que seguía este asesino serial. El lugar donde atrapaba a las víctimas, alguno de los circos. Se estilaba mucho en esa época ir cambiándose de compañía, y como muchos eran de verdad indocumentados, muy pocas veces se preguntaba quién estaba detrás del maquillaje. Quizá por eso, el miedo de que detrás de la sonrisa dibujada estuviera el gesto de un asesino. Algunos dicen que el chalequero murió en México, otros, los que creen que tomó la identidad de este payaso, aseguran que lo mataron en 1892. En ese momento recién estaba estrenado el sistema de las huellas dactilares de Juan Bucetich. Sin embargo, no había un fichaje como para poder comparar si efectivamente quien creía que era el asesino verdaderamente lo era. Así fue como en la mañana del 2 de marzo de 1892, y después de seguirle la pista de los asesinatos, encontraron a un payaso con las características que buscaban, esa sonrisa y ese chaleco, en uno de los circos que funcionaban en la ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas policiales lo interceptaron, le apuntaron y lo obligaron a rendirse. El payaso no respondía. Su sonrisa pintada demostraba cierta resistencia e incluso un poco de sarcasmo. Volvieron a gritarle que se detenga y salió corriendo. Fue abatido de un disparo en la nuca. Muchos creyeron que ese era el final del payaso chalequero, del asesino mexicano que había tomado la identidad. Sin embargo, lo que pocos supieron después es que al momento de sacar el maquillaje, no solamente que el color rojo de su boca era sangre, sino que la boca real de la persona estaba cosida y no tenía lengua. Por eso no contestaba. Lo enterraron con el nombre de Francisco Guerrero, el chalequero. Muchos dicen que no era él, sino que se confundieron y enterraron a una de sus víctimas. Hay versiones encontradas. Algunos dicen que el chalequero murió en México, en prisión, en 1910. Sin embargo, desde ese momento ocurren sucesos paranormales en diferentes lugares donde funcionaron los circos en la ciudad de Buenos Aires. Muy cerca del departamento de policía, Moreno y Ceballos, ahí funcionó uno de los circos. En 1996, un detenido declaró que en medio de la noche, mientras estaba en uno de los calabozos, un policía, vestido de policía, con la cara maquillada como un payaso, se acercó a la celda, lo miró y se empezó a reír a carcajadas. Lo señalaba formando una pistola con sus manos y con sus dedos, y se reía. El detenido sostiene que de un momento a otro se esfumó, desapareció, y que no estaba drogado. Lo vio. Muchos seguramente fueron a circos hace algunos años y se sacaron la famosa foto, esa que te entregaban, una foto diminuta que solo podías ver con lupa. En muchas de esas fotos, muchos de los que fueron chicos y hoy son adultos, dan fe que aparece de fondo un payaso con chaleco que aseguran no estaba en el momento en que sacaron la foto. Solo con lupa lo ven. ¿Será el famoso chalequero? Entre 1910 y 1990, muchas personas contaron a sus familiares que en medio de la noche soñaron o vieron a un payaso en su habitación. Incluso, una teoría que sostiene estos sucesos paranormales tiene que ver con aquellas personas que se despiertan con dolor de boca, de mandíbula o de dientes en medio de la noche. Y los que creen en la maldición del chalequero dicen que es él
que estaba en tu cama, tratando de cortar tu boca y sacarte la lengua. Y ahora el dato que muy pocos saben y que le agrega más terror a esta historia real. El chalequero hizo un pacto con el diablo. Nunca iba a morir, siempre iba a estar en algún cuerpo. Se desconoce su verdadero paradero y que inevitablemente ya debe haber muerto. Dicen que ese pacto incluía el hecho de volver a nacer en otro cuerpo, de volver a nacer para volver a matar. Aquellas personas que trabajan con la muerte y que han visto muchos cadáveres aseguran que el rigor mortis incluye una boca simulando una risa. Son muchos los muertos a los que tienen que acomodarle los gestos de su cara al momento de ponerlos en el cajón, porque parece que tienen una sonrisa diabólica, una sonrisa como la que tenía el chalequero. Y muchos se preguntan por qué quiere abrirte la boca mientras dormís. Cuando tenía un cuerpo, cortaba tu lengua, y ahora dicen que lo que intenta es entrar por la boca para robarte el alma mientras dormís, y así él puede pagar su deuda.